buenos días a todos. Daros la bienvenida a este inicio del camino del APA Talks, ¿vale? Hemos iniciado, digamos, esta serie de webinars o, digamos, de encuentros con amigos, pues, con asociados, con gente del sector, para tratar de explicar un poco, pues oye, el futuro del sector renovable, la situación a nivel, pues tanto a nivel global como será hoy, ¿no? De demanda de política energética, como de forma específica en futuros encuentros. Nada, saludaros a los que nos estáis viendo online. Aquí en la sede de APA estamos con amigos periodistas que nos han venido a acompañar. Estamos compartiendo un desayuno. Y nada, yo, bueno, sabéis, yo soy José María, el director de APA. Simplemente, pues, oye, presentaros que conocéis a Santiago Gómez Ramos, nuestro presidente, que ahora dará la bienvenida. Y tenemos hoy también el lujo de contar con Javier García Breva, ya lo habéis visto todos. ¿Qué voy a decir de Javier? De su currículum, pues, oye, me podría tirar un buen rato. Lo único, solo quiero decir, amigo, conocedor y experto en mucha materia, y los que hemos tenido la ocasión de trabajar con él, al menos para mí ha sido un privilegio y una fuente de sabiduría y ayuda, con lo cual es una suerte que esté Javier. Y nada más, yo lo que vamos a hacer es, oye, nos dirigirá Santiago unas palabras, luego vamos a presentar rápidamente el informe que hemos hecho en colaboración con NTT Data, que quiero agradecerles, pues, tanto a David como a Román, que están acompañándonos aquí en la oficina, les veréis luego por aquí, que nos acompañan también para ayudarnos por si luego surgen dudas, ideas o cualquier cosa, poder aclarar. Pero bueno, presentaremos este informe y Javier nos va a presentar su último informe y análisis de la política europea y, en este caso, pues de algunas cosas preocupantes en lo que está. No quiero hacer spoilers, pero bueno, en cualquier caso, nada, daros la bienvenida, dejo la palabra a Santiago y luego ya intervengo yo con la presentación. Buenos días a todos. Santiago. Bueno, yo agradecerte, gracias José María, y gracias también José María y a todo el staff de APA por esta iniciativa del APA Talks, que la idea es pues eso, tener una vía de comunicación para que podamos hablar y transmitir nuestros intereses y preocupaciones pues con todos vosotros, con socios, con prensa y con todos los interesados en el sector energético y en el sector energético renovable principalmente. Yo simplemente antes de que empecemos y que os cuente el alcance de este informe, este trabajo que hicimos ya hace unos meses, y que quería dedicar unos minutos a contaros un poco el por qué para nosotros este tema era importante, era una prioridad para nosotros, este tema de la electrificación. Y que además, bueno, nos vemos en los últimos días, yo creo que para mí tiene aún más relevancia, ¿no? Y bueno, como siempre en APA nos gusta hacer un poquito de historia, igual porque somos ya mayores. En el mes de febrero cumplimos 38 años como asociación, o sea que son casi 4 décadas que llevamos defendiendo desde la asociación un modelo energético que hace 40 años era muy diferente. Ahora parece que ya es algo que en general se va asumiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues es algo que parece fácil ahora, pero que sí que durante estos casi 40 años, los que hemos estado trabajando en esto, sabemos que ha sido bastante difícil. Y seguro que Javier tiene experiencias y puede estar de acuerdo en esto que decimos. Y de hecho, bueno, pues hace años parecía que predicábamos en el desierto con estos discursos que teníamos nosotros de la energía limpia y la transición hacia un nuevo modelo, y ahora pues, o por lo menos hasta hace unas semanas, casi había muchos agentes y todo el mundo se ha apuntado a esta corriente. Algunos que, bueno, pues por decirlo de alguna manera, entonces pues no parecían tan partidarias de esta transición, ¿no? Y recuerdo, pues en aquella época defendíamos, cuando la energía fotovoltaica tenía un precio altísimo, nosotros defendíamos que había que desarrollar en su medida la energía fotovoltaica, y ahora que tiene un precio
el más bajo con diferencia, también decimos que hay que seguir apoyando esta tecnología también en su justa medida y de una forma, bueno, pues integrada en el sistema y como debe ser. O sea que por nosotros no vamos a cambiar el camino. Igual que los acontecimientos recientes, tampoco vamos a decir que nuestro camino y nuestro objetivo y la transición, creo que eso es algo que es indiscutible, y sí que en el camino pues te aparecen matices que afectan a la forma en que se recorre ese camino. Y en ese aspecto, pues el equilibrio tecnológico, el equilibrio con la demanda es una parte fundamental, como veremos ahora, y el desarrollo de redes y unas redes acordes a lo que es el siglo XXI, pues es algo también fundamental para recorrer ese camino, ¿no? Nosotros empezamos con centrales mini hidráulicas, que son centrales que no hay que olvidar, que tenemos que seguir impulsando esta tecnología. Este avance y este avance tecnológico no puede suponer el que por instalar nuevas tecnologías abandonemos antiguas. Son centrales, algunas centenarias, que tienen una aportación muy relevante al modelo energético más limpio, y por tanto pensamos que tiene que ser parte de la solución. Y en esto el tema de la electrificación es fundamental, aunque en la asociación también trabajamos para el impulso de la biomasa y los biocombustibles, biogás e hidrógeno. Pensamos que la electrificación es la principal palanca para la descarbonización. Como sabéis, tenemos un sistema eléctrico a día de hoy, yo diría, bastante limpio. El año pasado estuvimos en el 57% de energías renovables, casi el 80% no emisora de CO2. Y es un sistema eléctrico suficientemente limpio, y por tanto cualquier consumo energético de combustibles fósiles que no sea eléctrico, si se convierte a eléctrico, es la forma más rápida y, como veremos en el informe, seguramente más económica de descarbonizar. Es por eso que para nosotros nos parecía muy importante el buscar y hacer un informe y buscar ir a aplicaciones concretas y empezar a poner negro sobre el blanco qué es y qué es lo que se debe hacer, y entrar a ver con números cómo se puede hacer esa electrificación. A día de hoy nos encontramos con menores costes en generación eólica y solar, y eso es una ventaja competitiva para el desarrollo de nuestra industria. Y en el informe, ahora veréis, se habla de futuros vectores. El hidrógeno es una de las palancas también importante, pero siempre buscamos palancas reales basadas en tecnologías disponibles y que estén ya comercializadas. Pensamos que la electrificación representa una oportunidad histórica para España, que permite reducir las emisiones de carbono, aumentar la eficiencia energética y generar ahorros sustanciales tanto para los hogares como para la industria. Y por eso pensamos que un mix eléctrico mayoritariamente libre de emisiones, electrificar hoy, es sin duda la opción más inteligente y sostenible para afrontar estos retos que tenemos. Así que yo no cuento más. Os dejo, José María, Javier, que contéis muy bien el trabajo que hemos hecho. Fenomenal. Pues gracias, Santiago. Pues nada, vamos a poneros la presentación aquí en la pantalla. Bueno, decía Santiago, ¿no? Vamos a mostrar ahora el informe de electrificación. No sé si lo presentamos a finales de enero, ¿vale? Sin embargo, lo hemos actualizado, hemos puesto las últimas cifras, etcétera, etcétera. Y nada, queremos compartir con vosotros pues todo. Bueno, pues a ver si me dejas el control. A ver, ¿dónde Picha. Venga. Pues nada, avanzamos, ¿vale? Pero, perdonad, voy a quitar esto de aquí. Vale. Bueno, ¿de qué se trata esto, no? De poner en valor el momento de la electrificación que hemos llamado, ¿no? Y lo que queremos poner primero encima de la mesa es saber cómo estamos consumiendo energía en España. Estos son los datos
finales de 2023, siguen siendo provisionales, aunque lleguemos 2 años después, porque los balances energéticos tardan en presentarse, pero bueno, no hemos podido presentar los de 2024, pues sí que es cierto que el Ministerio lo iba a presentar en un acto público en el cual íbamos a participar ahora en mayo y lo ha retrasado, ¿vale? Pero bueno, pero no cambia mucho la foto, ¿eh? Año tras año, por desgracia, esto no cambia mucho la foto. Mirad, si veis allá arriba, ¿cómo consumimos energía en España? Pues el 48% de la energía que consumimos en España es por petróleo y sus derivados, ¿no? Evidentemente generación, o sea, consumo y fuente fósil, ¿no? Estamos hablando de ese 48% de pues, gasolinas, gasóleos, etcétera, etcétera. Y a continuación, lo que le sigue ya muy de lejos, prácticamente con la mitad, un pelín más de la mitad, que es la electricidad, ¿vale? Ese 25%. Estamos hablando que nosotros, y así lo demuestra el informe, estamos convencidos que la solución está aquí, para descarbonizar. Aquí se trata de descarbonizar. No se trata de ser verde porque sí, se trata de ser verde y de apostar por las renovables porque es la vía para la descarbonización, ¿no? En cualquier caso, ese consumo, pues bueno, fijaros aquí que tenemos simplemente ese 25% de consumo de electricidad. Luego tenemos en tercera posición otro consumo fósil, gas natural fundamentalmente, esto es consumo final, fundamentalmente para usos industriales y en climatización pues de viviendas. Luego tenemos sí que con cierto, bueno, algo más del 10% de renovables no eléctricas, es decir, esos biocombustibles, esos pellets, esas astillas, o incluso, puedo decir el chascarrillo, pero bueno, cuando usamos el carbón vegetal para hacer las chuletas algunos, está aquí contemplado. Eso es una energía que consumimos, es energía renovable, ¿no? Y luego tenemos 0,4 de otros, fundamentalmente carbón y residuos no renovables. Pero bueno, en cualquier caso, fruto digamos, de este uso energético es donde producen las emisiones. Si os fijáis aquí a la derecha, viendo cada uno, digamos, de los sectores económicos, ¿vale? Los sectores de consumo de energía, podéis ver los que son los culpables o responsables de las emisiones. Pues evidentemente, si consumimos un 48% de derivados del petróleo y estos los usamos en el transporte, pues el 43% de las emisiones en España se deben al transporte. El 19% se deben a la industria. Y ya veis que el uso residencial, digamos, otros consumos y la electricidad están muy lejos. Si nos fijamos en esta evolución de los últimos años, aquí no podéis ver cómo el sector eléctrico ha hecho los deberes. Estamos hablando que prácticamente hemos disminuido a la mitad, veremos este 2024, que probablemente yo creo que llegaremos a la mitad, hemos disminuido el porcentaje de emisiones a la mitad, con lo cual ahí esto demuestra que el sector eléctrico es el más viable para, digamos, el descarbonizar. Y aquí a la izquierda podéis ver, pues oye, si entramos en los sectores, qué usos de energía hacen cada uno de ellos. En el transporte, bien, esto incluye todo tipo de transporte, colectivo, individual, de mercancías, etcétera, etcétera. Pero en el sector transporte vemos que el 95% de su consumo es fósil y el principal problema lo tenemos aquí. Y ahí veis que sí que es cierto que ya hay un 4% de renovables, que fundamentalmente son biocombustibles, que mezclamos con esas gasolinas y gasóleos, y la electricidad, que es el 0, muy poco por ciento, yo creo que no llegan el 0,2 o 0,3, que es el consumo. Y ahí es donde tenemos que incidir, ¿no? Tenemos que electrificar ese transporte. Fijaros la industria como ya va cambiando un poco, sí que es verdad que en la industria todavía el consumo fósil es más de la mitad, sí que se utilizan fuentes renovables, en este caso, por ejemplo, pues biomasa y determinados combustibles renovables que presentan un 12% en usos industriales, y esa industria, sabéis que también tenemos una industria muy electrificada, esa electrointensiva que utiliza electricidad, que es ese 34%. Pero el principal problema lo tenemos en esa industria del 54% que todavía sus consumos de calor los utilizan con energía fósil. En residencial, si veis, cambia un poquito a mejor. Ya hay bastante penetración de electricidad o cierta cuota de electricidad, cierta cuota de renovables no eléctricas. Esto fundamentalmente, pues imaginaos, son pellets, astillas, quien tenga en casa la calefacción de este tipo, ¿vale? Y luego a nivel comercial, que esto normalmente son, pues oye,
tanto pues, todo lo que son tiendas, comercios, etcétera, etcétera, que ahí sí que hay bastante penetración de la electricidad, como nos pasa aquí, ¿no? La bomba de calor que alimentamos, o sea, esta oficina no utiliza gas para, por ejemplo, calefactarnos o refrigerar, ¿no? Refrigerar el gas poco, pero bueno, pero se utiliza mucha electricidad. Pero bueno, esto, digamos, me he detenido un poquito más en esto para ver la foto. O sea, es decir, esto lo que nos muestra es que hay mucho por hacer, fijaros, y que el principal problema, o de los principales problemas, lo tenemos en el transporte, evidentemente, y mucha parte en la industria, que va a tener que electrificarse. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, estas son las vías que nosotros vemos, ¿no? El aprovechamiento de la generación renovable, que evidentemente sabéis que tenemos un parque de generación, como decía Santiago, pues más que suficiente a día de hoy como para alimentar toda esa demanda y más. Y ahí tenemos que trabajar en ese vehículo eléctrico, en el calor y frío, tanto a nivel residencial como comercial, con el desarrollo de la bomba de calor y en particular de la aerotermia. También veremos la geotermia, pero con menos potencial, pero la aerotermia ahora veremos que es perfectamente, bueno, técnicamente ya más que probada y económicamente más que rentable. Y luego la electrificación industrial, que ahí tendremos, pues oye, desde nuevos electrointensivos o la sustitución de ese calor por la bomba de calor. Vamos, de las necesidades de calor por la bomba de calor aerotermia en vez de los combustibles fósiles. A ver qué. ¿Cómo? A ver, perdonad que no, le estoy dando ahí. Vale. En fin, y entrando ya, a ver, ¿cómo estas palancas cómo las vemos? O comentario rápido. Esta es la situación a finales del año 24, ¿vale? Si os fijáis, España está muy por detrás digamos, del resto de Europa. Estamos en el puesto 18 de los 27 países de la Unión. Bueno, ya no sé, 27 o 28, no, 27, ¿no? Cuando salió Reino Unido. Entonces, de los 27 países de la Unión, estamos en el puesto 18, un sonrojante puesto 18, ¿vale? Y ahí a la izquierda podéis ver las casas. Si os fijáis, hemos venido año tras año, desde el año 2020, oye, incrementando la cuota de matriculación de los vehículos eléctricos. Aquí incluye tanto eléctricos puros como híbridos enchufables, ¿vale? Fijaros que veníamos con una tendencia 2020, 21, 22 y 23 al alza. Llegamos a tener en 2023 el 12% de los vehículos que se matricularon en España fueron electrificados. Si veis, más o menos es no la mitad, pero casi, ¿no? La mitad es eléctrico puro y el otro enchufable. Sin embargo, en 2024 hemos tenido una mala noticia. Hemos retrocedido, ¿vale? En definitiva, el parque de vehículos totales en España, pues estamos por debajo del 500.000. Creo que había 20 millones de vehículos o algo así, ¿no, David? Corrígeme si ves. Totalmente de acuerdo. Es que está aquí David Cuesta de NTT Data, que es el ideólogo junto con Román de todo esto, y aunque por si pues meto algún gazapo en las cifras, pero bueno, en cualquier caso, solo el 1,7 del parque automovilístico está electrificado en España. Esto tiene que cambiar. Y aquí a la derecha veis la distribución de todos esos, de todos esos vehículos que se vendieron en 2024. Todavía los híbridos enchufables son mayoría respecto a los eléctricos puros. Esto también tendremos que cambiar. Pero bueno, en cualquier caso, el mensaje es que andamos muy por detrás del resto de países. Y esto esperamos corregirlo. ¿Por qué lo tenemos que corregir? Por lo que veis aquí. A ver, aquí a la izquierda veis, fijaros, la eficiencia energética de un vehículo eléctrico respecto a uno de combustión. El de arriba es el de combustión interna, el de abajo el híbrido enchufable y el último el eléctrico puro. A mí me gusta poner ejemplo esto con los 100 euros. Imaginemos poneros en la piel de que nos gastamos 100 euros en ponerle, en cargarlo de energía, ¿vale? Independientemente de la energía que vayamos a utilizar. Si a nuestro vehículo de combustión interna, bien sea gasolina o gasóleo, más o menos, las eficiencias son un poco diferentes, pero nuestro vehículo de gasolina o gasóleo nos gastamos 100 euros en ponerle combustible, de esos 100 euros, entre 75 y 85 euros los perdemos. Es que los quemamos literalmente, es como si cogiéramos el billete y lo destrozáramos. De esos 100 euros solo aprovechamos entre 15 y 25% de esa energía, porque la mayoría de las pérdidas de un vehículo de motor de combustión se producen por pérdida de calor, ¿vale? Precisamente en la propia combustión. ¿Qué ocurre en un híbrido? Pues el panorama cambia, pero ya me salto al eléctrico. ¿Qué ocurre en un eléctrico? Primero, que de esos 100 euros que tú cargas, en este caso de electricidad, pues sí, 10 euros, hasta 10 euros los puedes perder por la recarga,
por la eficiencia, ¿vale? Porque no toda la energía que entra va directamente a la batería y luego se aprovecha directamente en el motor. Pero bueno, pierdes 10 euros eso, pero la ventaja de un vehículo eléctrico, por ejemplo, que regenera energía cuando frena. Y estamos hablando que 22 euros los recuperarías por ahí. Luego perderías entre 21 y 35 lo que es pues toda la transmisión, elementos mecánicos, evidentemente, que tiene, y equipos eléctricos, pero bueno, en cualquier caso, de forma neta, de esos 100 euros aprovecharías entre 87 y 91. Esto es verdad, esto es cierto. Cuando en un vehículo térmico o de combustión interna solo aprovechas 15 y 25. Y de ahí viene lo que podéis ver aquí a la derecha. El ahorro anual de energía que se produce entre un vehículo, digamos, tradicional de combustión interna versus un vehículo eléctrico. Aquí hemos hecho dos diferenciaciones. Esto, digamos, que es el coste anual teniendo en cuenta el número de kilómetros que haces, ¿vale? Aquí, que es la parte de aquí, kilómetros al año, y el coste del euro año que te gastas, ¿vale? Ahí estamos hablando, pues, oye, que imaginaros, vamos a ponernos si haces 20.000 kilómetros al año, pues te gastas al año pues en torno a algo más de 2.000 euros en combustible, en gasolina o gasóleo, ¿vale? Esto es la media de ambos. Y en caso de que tuvieras un coche eléctrico, en función de si cargas en casa el 100%, pues te gastaría, pues a lo mejor aquí estamos hablando de 200 y pico, 300. Si cargas fuera de casa al 85%, pues te gastas un poquito más. Estos porcentajes que aparecen aquí son reales, es decir, son digamos, las prácticas habituales que hace el parque de generación. No nos hemos inventado lo del 85% de carga en casa, esto es, digamos, hasta ahora el comportamiento habitual de los usuarios de los vehículos, ¿vale? Que la mayoría, el 85% de ellos a día de hoy carga en casa. Total, que el ahorro, pues fijaros que es hasta un 80%. Aquí podéis ver, pues, oye, lo que puedes ahorrar entre 900 y 1.000 euros al año en función de los kilómetros. Este cálculo está hecho con la media de kilómetros en España, que es bastante bajita. Creo que eran de 11.000 kilómetros o algo así, ¿verdad? La media es bastante bajita. Yo por ejemplo, soy usuario de un vehículo, yo hago cerca de 20.000 al año. Pero bueno, la media de los coches, porque muchos duermen en la calle, en las ciudades, y solo se usan bueno, de forma esporádica, son 11.000, y los cálculos estos están con 11.000. Pero a poco que en vez de hacer 11.000 hiciéramos 22.000, este número se multiplica por 2. Bueno, no he comentado a todos los que estáis aquí, evidentemente, y los que nos estáis siguiendo, mandaremos la presentación, ¿vale? Para que lo tengáis. Oye, voy a tratar de acelerar, que si no, pero bueno, esto en cuanto a energía. ¿Y esto qué nos da? Vamos a mirar el otro lado. ¿Cuánto nos cuesta esta fiesta? Como dicen algunos, ¿vale? Pues mirar, esto es la comparativa entre el coste de un coche de gasolina o gasóleo, ¿vale? Que lo podéis ver aquí. ¿Cuánto te va a costar el coche durante su vida útil, teniendo en cuenta que vas a hacer esos 11.000 kilómetros? Que vas a pagar a los precios a los cuales está el combustible, etcétera, etcétera. Esto es el vehículo de combustión, y aquí a la derecha el vehículo eléctrico. Rápidamente, durante toda la vida útil del vehículo de combustión, que creo que estaban 16 o 18 años, que es la media del Parque Nacional, durante toda esa vida de ese vehículo te vas a gastar 42.000 euros, de los cuales, pues sí, menos de la mitad va a ser comprarlo. Pero ojo, te vas a gastar muchísimo dinero en mantenimientos y te vas a gastar muchísimo dinero sobre todo en energía, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando vas a un coche eléctrico? En este caso sin incentivos, de aquí a la derecha todo es coche eléctrico, ¿vale? Sin incentivos, aquí podéis ver que te vas a gastar algo más en el momento de la compra, pero en energía te vas a gastar muchísimo menos. Recordaos que estos datos están hechos con los datos reales de uso habitual en kilómetros, en años y en forma de cargar los vehículos que hay en la actualidad. Pero si este coche, digamos, le pusieras la deducción del IRPF que hay vigente, creo que es el 20% sobre el coste de adquisición, el incentivo del plan MOVES, que gracias a Dios ya está vigente. Sabéis que hubo ahí digamos, un impasse, pero bueno, ya está vigente y con plenos efectos desde el mes de enero. Luego también tienes otro incentivo derivado del plan MOVES, que es achatarrar tu coche antiguo, y luego puedes incluso poner en valor un certificado de ahorro energético. Es decir, como tu coche, has cambiado un coche que consume mucha energía y ahora va a consumir mucha menos, eso produce, o sea, tienes la posibilidad de
comercializar, vamos, o poner en valor ese certificado de ahorro energético, dado que esto ya lo contempla la regulación actual. Pues total, fijaros que puede llegar a ser el coste del vehículo, pues no la mitad, pero casi. Estamos hablando de un 40% menos de coste en la vida útil. Lo que pasa es que, ¿qué problema tenemos, verdad? Y esto yo creo que lo hacemos todos. Ninguno cuando compramos un coche hacemos un Excel. Lo compras pues, pensando en, joder, ¿cuánto me va a costar? Pues es una pena, deberíamos trabajar con el Excel, ¿verdad? Dices, oye, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a gastar en energía? Pero sí que es verdad que más o menos esto está calando en la sociedad, creemos, ¿eh? Pero bueno, sí que lo cierto es que las ayudas sí que son un incentivo claro, digamos, un estímulo a la compra, y así lo hemos visto. El informe aquí no está, pero digamos, analiza casos de éxito en otros países europeos. Y en esos casos de éxito se ve cómo las ayudas han servido de estímulo. ¿De estímulo por qué? Porque hay que sobre todo romper la barrera inicial del coste inicial del vehículo. Una de las propuestas que siempre hemos transmitido a nuestros políticos ha sido llevemos ese ahorro, digamos ese incentivo, al momento de la compra. Ahora en España tú tienes que desembolsar todo el importe del coche y luego tienes que solicitar la ayuda y tienes que dar. Si fuéramos capaces de llevar ese incentivo al momento de la compra, otro gallo cantaría y en el concesionario verías el precio de combustión y el eléctrico pues prácticamente al mismo precio. Y eso, bueno, y luego ya repasando, una de las justificaciones que se suelen dar, no, es que encima luego en puntos de recarga estamos muy mal. Pues fijaros, también hemos hecho el análisis en cuanto a cómo estamos respecto al resto de Europa. Aquí a la izquierda veis el número de puntos de recarga que hay, que esto tampoco dice mucho si uno no se pone en comparativa con otros, pero estamos en el puesto 8, digamos, de la Unión Europea y fijaros que en venta de vehículos estamos muy, muy por detrás, en el 18. Estamos en el puesto 8 en cuanto a número de puntos de recarga. Evidentemente somos un país con mucha superficie, pero si analizamos por kilómetro cuadrado tampoco estamos tan mal. Estamos en el puesto 12 y en el 18 en ventas, o sea, el puesto 14 en puntos de recarga por cada 1.000 habitantes. Y fijaros que sí que estamos muy bien en cuanto a puntos de recarga por cada 100 vehículos eléctricos, con lo cual no es una justificación el que el punto de recarga sea una barrera. Tenemos de sobra, evidentemente hay que seguir trabajando y sobre todo hay muchos puntos de estos que están, sabéis que están inoperativos, que se han tramitado, tienen muchos problemas de puesta en marcha. Aquí nuestros amigos de AEDIVE, que no lo he dicho al principio, hemos colaborado con otras asociaciones, con AEDIVE y con los consumidores de AEG y demás en elaborar el informe, pero bueno, ellos os trasladan los problemas que hay con los. Pero no es excusa la infraestructura de recarga para la compra. Y luego, saltando, ¿cuál es la otra vía que vemos de electrificación? Pues digamos la bomba de calor, ¿vale? Sobre todo la aerotermia. Mirad, esto es como estamos a nivel en España en relación al desarrollo de la bomba de calor, ¿vale? Perdonad que esta es esta, ¿vale? Que es ahora del año 2023. Mirad, este es el despliegue de la bomba de calor. A la izquierda lo podéis en la Unión Europea y a la derecha pues los datos de ventas. Pero bueno, España está en el país número 10 de los 27 de la Unión. No estamos tan mal, pero bueno, deberíamos estar de los primeros al ser la cuarta economía europea. Y estoy en cuanto a bombas de calor por cada 1.000 viviendas, ¿vale? Estos son las ventas en el año 2024, la parte de arriba, y abajo es en global. En 2024 estuvimos en el puesto 10, de forma global estamos en el puesto 9, tenemos mucho por hacer, como decía, siendo la cuarta economía europea y sobre todo la economía con la electricidad potencialmente más barata, tenemos que trabajar en eso. A la derecha podéis ver los datos de variación respecto al año 24 o respecto al 23. Por desgracia ha habido cierto retroceso. Sí que ha habido, en España ha habido poca ayuda, porque sí que tenía cierta ayuda, pero muy poca, pero en otros países ha habido muchas ayudas a raíz de la crisis del 2021 y 2022 y esto se ha notado fijaros en las reducciones en determinados países. Si veis los números de Alemania hace 2 años, eran radicalmente diferentes, eran todo lo contrario, ¿vale? Y en otros países como Italia nos pasaba algo parecido. Esto sería todo lo contrario. El mismo ejercicio, fijaros, en materia de energía. Aquí podéis ver la eficiencia energética de una bomba de calor. Si hacemos el mismo ejercicio que con el vehículo eléctrico, si nos gastamos 100 euros en gas natural para calefactar nuestras casas o nuestro proceso industrial, quedaros con la idea que
entre 10 y 25 euros los tiramos a la basura y aprovechamos entre 75 y 90, ¿vale? ¿Qué ocurre con una bomba de calor? Fijaros, es que esto es, no es que parezca un milagro, pero casi. De cada 100 euros que nosotros nos gastamos en electricidad en una bomba de calor, nos devuelve, mira, 360 o 460, es decir, multiplicamos por 3,6 o 4,6 digamos, la eficiencia. ¿Por qué? Porque le robamos energía al ambiente. La clave está en esto, utilizamos electricidad, una bomba de calor, evidentemente, y una aerotermia consume electricidad, pero su fuente energética no es la electricidad, es la energía que le roba al ambiente. Con lo cual nos devuelve un calor útil entre 3,4 y 4,6 veces superior. Por cada 100 euros de electricidad nos devuelve 360, 460 en forma de calor. Y aquí el mismo ejercicio, uno compara una caldera de gasóleo, que es la que veis aquí arriba, o una caldera de gas, en función de si estás en el mercado libre o en la tarifa de último recurso, que sabéis digamos, la tarifa regulada, pues los ahorros van desde el 40% respecto a la caldera de gas natural en la tarifa regulada que sabéis que ha estado de alguna manera intervenida, ¿no? y limitada su crecimiento respecto a lo que debería haber crecido. Luego un 64% de ahorro respecto al mercado libre y un 80% casi respecto a una caldera de gasóleo, con lo cual se puede ahorrar mucho dinero con esa bomba de calor. Aquí veis el mismo ejercicio. Esto es lo que te cuesta durante la vida cuando compras una caldera de gasóleo o una caldera de gas. Este es el mismo ejercicio. Al principio pagas poco. Una caldera de gas, me voy a fijar en la de gas, que sobre todo es la que más se vende, ¿no? O la que más está desarrollada o desplegada. Aquí podéis ver que en la de gas pues te vale 2.400 al comprarla, pero te vas a gastar en sus 11 años, creo que era la media o 12 que suelen vivir estos equipos, te vas a gastar 8.700 euros en gas. Más ay, perdón, Javi, esto se ha ido. ¿Cómo puedo ir para atrás? Mira, a ver, cámbialo hacia atrás. Perdonad, que le he dado el botón que no. Aquí. Te vas a gastar 8.700 en gas y 4.100 en mantener la caldera, porque esto sabéis que hay que hacer revisiones, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, cuando vas a una aerotermia, a una bomba de calor, pues aquí está la misma barrera. En vez de 2.400 te vas a gastar 10.000 para una vivienda tipo, pero durante la vida útil de ella, pues en energía te vas a gastar 3.000 y pues no llegará a 700 euros en mantenimiento porque prácticamente no requiere. A esto le puedes incluir el incentivo del IRPF que existe en la actualidad, hasta 3.000 euros, por lo cual te desciende el coste total de esto. Y 1.000 euros que te puedes ingresar por la venta del certificado de ahorro energético, porque tu equipo va a ser mucho más eficiente. Con lo cual estamos hablando pues que en vez de 15.000 euros te costará 9.000. En su vida útil. Sin embargo, el mismo mensaje. Lamentablemente, cuando uno toma la decisión de se te rompe la caldera de gas, pues llamas al del gas y dices, ponme otra. Gracias a Dios esto ya está cambiando. Y lo que queremos mostrar es aquí. Aquí podéis ver los retornos, los plazos y demás en cuanto a una vivienda nueva existente, en cuánto tiempo recuperas, digamos, esa inversión adicional, ¿vale? Ya os digo, la principal barrera, 2.400 versus 10.000. Eso es lo que tenemos que vencer y ahí están las ayudas. Y luego, entrando ya a lo último, en el ámbito industrial, rápidamente. A ver, ¿cómo consume energía la industria? Aquí podéis ver esa industria en qué se gasta y en qué derrocha energía, porque derrochamos mucha energía, sobre todo cuando hablamos de fósil, porque esto, digamos, vierte un montón de toneladas de CO2. Fundamentalmente nos desangramos en la producción de calor. Y es ahí donde, para producir calor en la industria, ¿cómo se hace? Fundamentalmente con gas. Pues más de la mitad del consumo de energía industrial para producción de calor proviene de ese gas. Recordad que ni lo tenemos y fundamentalmente lo tenemos que importar de países como Estados Unidos, Rusia. No, el primero es Estados Unidos, en torno al 20 y algo por ciento, Argelia, Rusia, luego creo que le sigue Trinidad y Tobago y Qatar, y bueno, en fin. Hace poco en un foro me preguntó a alguna gente la seguridad energética del suministro de gas natural. Yo digo, bueno, la seguridad de suministro en las renovables nos la da que el sol sale todos los días, ¿verdad? Y el viento suele haber casi todos los días en un sitio u otro. Pero la seguridad de que el buque atraque
en España proveniente de Estados Unidos, de Qatar o de otros sitios, pues es ciertamente una cierta inseguridad. Pero bueno, en cualquier caso, como decía, gas natural, petróleo, y luego sí que es verdad que se utilizan fuentes renovables, muchos derivados y digamos subproductos de biomasa, por ejemplo, del olivar, etcétera, etcétera, que lo utilizan ciertas industrias. Y luego un poquito de electricidad para esa producción de calor. En cualquier caso, aquí podéis ver las diferentes industrias y lo que podéis ver es que la mayoría de los consumos son grises, es decir, derivados de petróleo, combustibles fósiles, gas natural y demás. Pero sí. Yo quería preguntarte también en relación a esto y en relación a la industria, por ejemplo, el último dato que da AELEC sí. sobre 2024 en relación con las solicitudes de acceso y conexión de industria a la demanda, sí. habla de solo en la industria de 18.000 megavatios sí. solicitados, pero de esos 18.600 megavatios habla de 10.700 que no han sido concedidos. Claro, es que uno de los problemas, y es una de las recomendaciones que tenemos, es la optimización de redes. El problema está que sí que es cierto que muchas industrias de estas tienen interés en cambiar bien su proceso productivo o esos consumos porque económicamente les sale rentable, pero tienen un problema por la falta de suministro. Es decir, cuando una industria, por ejemplo, imaginaos que tiene una caldera de gas y dice, venga, voy a cambiar por una aerotérmica. A ver, la ventaja de eso primero es que va a consumir un tercio de la energía, más o menos. De la energía se la va a ahorrar. Pero ¿qué ocurre? Que tiene que contratar esa energía eléctrica que hasta ese momento no tenía. Va a hacer la solicitud al operador de turno y de esos datos ahí es donde se ve que no le puede dar capacidad. ¿Por qué no le da capacidad? Bueno, en fin, porque se ha trabajado por parte, en este caso del regulador de la CNMC, en los criterios de cómo se otorga capacidad y hay un límite y hay un cuello de botella en cuanto a la falta de desarrollo de redes. A ver, nosotros creemos que hay que desarrollar las redes, sin duda. El proceso de electrificación necesita. Oye, me voy a referir a lo que ha pasado con los trenes en alguna ocasión, ¿no? Ha habido ciertos problemas con el tráfico ferroviario, pues probablemente por falta de refuerzo de red o algunos problemas derivados de eso. Que hace falta ese refuerzo de redes también, pero también lo que hace falta es la optimización y optimizar el uso de redes. Y en eso sí que es verdad que se está trabajando. Pero tiene una principal barrera a la industria, que es ese, el acceso a la red. Y eso lleva pasando desde hace tiempo. Esos datos que tú decías, Red Eléctrica los lleva publicando ya tiempo y hay mucho interés en nueva demanda. Lo que pasa es que luego también hay, a ver, sabéis que somos un país de desmesura, ¿eh? Ahí cuando hablamos de nueva demanda se habla desde nueva demanda industrial, que es real, como luego nueva demanda, por ejemplo, de los centros de datos. Cuando hablo de desmesura es que en España tenemos que desarrollar los centros de datos, ¿vale? Y los necesitamos porque cada vez consumimos más datos y el mundo avanza y somos capaces de ofrecer energía barata a esos centros de datos. Pero sí que es verdad que está habiendo muchas solicitudes que probablemente algunas de ellas queden por el camino, ¿no? Entonces, de esos 18.000 megavatios, lo que habría que hacer y la recomendación que nosotros hacemos aquí es, oye, que se mire la singularidad de los proyectos. Es decir, ahí hay proyectos de industrias que vienen a España porque realmente ofrecemos energía buena, bonita y barata. Y hay proyectos que probablemente alguno de ellos sea especulativo porque quiera acaparar capacidad y luego colocárselo a un tercero. Pero bueno, en cualquier caso, la buena noticia es que sí que hay. ¿Vale? Dejamos las preguntas para el final mejor. Ah, vale, acabo ya. Sí, pues eso. Estas son las fuentes de energía y cómo podemos trabajar. Pues lo mismo, la bomba de calor, no me detendré. Si uno ve cuánto cuesta una caldera de gas natural en la industria, aquí a la izquierda lo podéis ver. Si cogemos una caldera eléctrica tradicional, fijaros que ya es un pelín más barata en algunos casos. Y este escenario está puesto sin gestionar energía. Es decir, esto es poner una caldera eléctrica y comprar la energía a las 8.000 horas del año. Con lo cual, a poco que gestiones, esto lo abarata. Pero en cualquier cosa, la bomba de calor, la aerotermia a nivel industrial ya ofrece temperaturas hasta los 150 grados perfectamente y a nivel coste es más que competitiva, ¿vale? Aquí podéis ver los retornos a la inversión y demás. En esa industria, ¿qué podemos ofrecer y en qué debemos trabajar? En mejorar los incentivos que le damos a esa industria. Fijaros, esto es la comparativa entre el precio industrial en España, esto fue corrígeme David, de finales del año pasado, creo, debería ser, ¿verdad? Del año 2024, esto es a cuánto vendemos nosotros a nuestros industriales la energía, 66 euros de media,
a cuánto lo venden los franceses y a cuánto lo venden los alemanes. Todo esto viene pues, por determinadas, no sé si llamarlo subvenciones o, mejor dicho, políticas de apoyo a su industria, que en España pues estamos en peores condiciones. Yo creo que tenemos que trabajar en esto. ¿Y por qué tenemos que trabajar en esto? Porque en España tenemos, estos son datos de la Agencia Internacional de Renovable, de IRENA, en España tenemos el coste de producción renovable más barato de Europa, muy por delante de Francia y muy por delante de Alemania. Esta es la ventaja competitiva que tenemos que aprovechar, pero no basta solo con ofrecer energía barata. Hay que ofrecer cierto estímulo para atraer industria y generar empleo. Aquí veis los centros de datos, sabéis, se está hablando mucho de esto simplemente es descriptivo, el interés que hay mucho interés, que probablemente de esto, si uno mira la historia del sector renovable, también veíamos hace años que había un interés desmedido y luego se corrigió. Hemos hecho renovables, pero no todo lo que había. Pues aquí pasará algo parecido. Es una fuente de crecimiento de demanda y se va a hacer. En cualquier caso, lo último ya, esto es lo que le supone a un hogar electrificarse, más o menos de 2.200 euros que se gastará en un hogar medio en España, con su caldera de gas, con su vehículo de combustión y el poquito consumo eléctrico que tiene. A poco que se electrifique, pues fijaros, estamos hablando de 1.400 euros al año de ahorro. Esto es el caso habitual. Ya os digo que, por ejemplo, en el entorno, digamos, muchas de las ciudades ya contamos con escenarios peores que este, ¿no? Porque el vehículo o consume más o es menos eficiente, lo mismo en las calefacciones, etcétera, etcétera. Pero de media, la economía se puede ahorrar esto. Estas son las proyecciones de consumos, pero bueno, simplemente podéis ver aquí cómo podemos, digamos, incrementar esa demanda y ayudar el vehículo eléctrico, la bomba de calor, y tanto a nivel residencial como industrial. Y digamos los retornos. Estamos hablando que nos ahorraríamos en 2030 pues algo más de 6.000 y pico millones de euros. No sé si está aquí, en el informe viene reflejado, ¿no? Y en cualquier caso, esto sería la demanda eléctrica que prevemos tanto en un escenario hemos llamado electrificación progresiva, que es la actual, y una acelerada con ciertos estímulos. Podemos llegar a hacer incrementar la demanda pues casi un 30 o 40%, ¿no? A poco que hagamos este tipo de cosas que decíamos aquí. Las medidas, recomendaciones las podéis ver aquí, no me detendré. Básicamente, evidentemente hay que promover esa descarbonización, creemos que la vía fiscal es lo óptimo. Esas ayudas del IRPF mandarlos a la empresa que te vende el vehículo, te vende la bomba de calor. Creemos firmemente que se debería crear un Fondo Nacional de Transición Energética que ayude a los consumidores a transformar todos esos consumos fósiles, y luego la administración tiene mucho que decir. No tiene sentido que contratemos vehículos para servicios, pues bien sea de la Guardia Civil, de los bomberos o de lo que sea, y esos vehículos sigan siendo todavía de origen fósil y no eléctrico, ¿no? Y luego la optimización de redes, y aquí podéis ver. Así que por mi parte nada más, agradeceros este tiempo y Javier, pues bueno, hablo con Javier Muñoz, le damos la palabra yo creo a Javier García Breva, que agradecemos que nos haya acompañado hoy. Él ha hecho un análisis muy bueno de lo que son las políticas europeas en relación a esta electrificación, se apoyó en nuestro estudio y para nosotros es un placer que esté aquí hoy a contarnos su visión. Y muchas gracias, Javier, por acompañarnos, ¿eh? Siempre eres bienvenido en lo que es tu casa. Recordaros, bueno, a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, Javier, aparte, tuvimos el honor de tenerle como miembro de la Junta Directiva de APA y en particular presidente de la solar fotovoltaica en los momentos duros, ¿verdad? Con lo cual puede hablar en primera persona, no solo de su conocimiento de directiva, sino de lo que hemos vivido en el sector. Muchas gracias, Javier. Gracias, José María. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a Santiago y a José María el que me hayáis invitado a estar aquí. Yo realmente en el mes de enero había terminado de hacer un análisis que lo podéis ver en mi página web, la oficina de Javier García Breva, un análisis bastante pormenorizado y detallado de todas las directivas del paquete FIT 55. Renovables, eficiencia energética, edificios, mercado eléctrico. Y resulta que descubrí una cosa, descubrí que son unas buenas directivas, no tan buenas como las del paquete de invierno, pero suponen un avance, pero han incluido el gas natural y la nuclear
como energías que pueden ser contabilizadas como renovables en los objetivos de renovables de los Estados miembros. Una sorpresa que yo al principio creía que esto solo existía en el reglamento de la taxonomía, pero cuando analizo el articulado de todas estas directivas y los considerandos de estas directivas, que son muy pesados, pero que los lees y descubres cosas interesantísimas, pues luego hice un artículo que era el milagro de la conversión del gas y la nuclear como energías verdes, donde pongo con detalles de los artículos y los considerandos donde se cita al gas natural y la energía nuclear como energía ya no sostenible, sino como energías que se pueden considerar renovables si ayudan a reducir las emisiones. Es decir, si yo cambio una caldera de gas ineficiente por una caldera de gas eficiente, se puede considerar una inversión renovable. Entonces yo cuando descubro eso, pues la verdad es que me quedé bastante inquieto y con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pues empecé a redactar este informe que se titula nada más y nada menos que Europa no se puede permitir retrasar la descarbonización de su economía. Y empecé a escribirlo, pero me faltaba algo. Y en enero descubro también el informe de APA sobre el momento de la electrificación, de NTT Data, que os felicito porque me faltaba un hilo conductor que era la electrificación. Y el informe de APA realmente, y además no solamente la electrificación, sino la viabilidad económica y técnica o tecnológica de la electrificación y entonces de la electrificación de la demanda. Y cuando veo el informe, pues yo ya encontré el hilo conductor de mi informe para enmarcarlo en las políticas europeas. Y llamé a José María, le mandé el informe, léelo porque he escrito, hay más de 2 páginas dedicadas al informe de electrificación de APA, a ver si he cometido algún error y no me he dado cuenta, ¿no? Y entonces, pues de ahí surge el informe y yo ahora quería brevemente, pues no quiero alargarme mucho, establecer algunos conceptos claves de toda esa reflexión que yo he hecho, que podéis ver en mi página web y este mismo informe lo podéis descargar de allí, conceptos que me parecen claves para entender un poco lo que yo califico de retardismo o retrasar la transición energética, que es el resultado final del paquete de nuevas directivas de la Unión Europea, porque realmente son el principio de neutralidad tecnológica se ha confundido con alargar el uso de los combustibles fósiles y de alguna manera flexibilizar la transición energética, pero que eso yo creo que va a dificultar el progreso de las renovables como estamos viendo en estos últimos días. Bien, yo quiero analizar algunos conceptos que hay que tener en cuenta porque algunos de ellos han sido hasta ya no atacados, sino totalmente desvirtuados en algunos medios y sobre todo por algunos, digamos, actores del sistema energético en España, ¿no? El primer concepto para mí es el principio de primero la eficiencia energética. Eso de primero la eficiencia energética, yo me acuerdo con Sarah Gessen que le decía, hombre, citáis mucho el concepto, pero nunca lo definís. Y hace poco también un personaje importante de la política energética española decía que, bueno, que es una frase pegadiza. El principio de primero la eficiencia energética suena muy bien, es algo que está muy bien literariamente y tal. Y yo decía, pero hombre, si está definido en el reglamento de la gobernanza del año 2018, está definido qué es el concepto de primero la eficiencia energética. Y lo que quiere decir es que antes de tomar cualquier decisión de inversión en nuevas infraestructuras energéticas, hay que tener en cuenta antes alternativas de eficiencia energética que puedan sustituir inversiones en nueva generación por eficiencia energética. ¿Por qué? Porque se quiere basar la transformación del sistema energético europeo en el uso racional de los recursos naturales y de los recursos también de los recursos energéticos. Y esto luego se traduce en 2 recomendaciones, que yo no voy a decir cuáles son, porque las tengo aquí apuntadas, son recomendaciones del año 2021 y del año 2024 sobre la aplicación práctica del principio de primero la eficiencia energética, que para mí son los mejores documentos de eficiencia energética que hay ahora mismo sobre eficiencia energética en toda la Unión Europea. Porque además son ejemplos prácticos de cómo se puede aplicar la eficiencia energética a cada uno de los sectores de mayor demanda. Es que está en relación con el informe de
de APA, en la edificación, en el transporte, en el sistema eléctrico, en el sistema financiero, en los edificios, en fin, en todos los sectores de actividad se dan medidas muy concretas de cómo aplicar el principio de primero la eficiencia energética. Bien, ¿por qué es esto importante? Figuraros, antes de tomar una decisión de si vamos a hacer una central de gas o una central nuclear o una central de hidráulica o de renovables o una red eléctrica, cualquier inversión. Bien, este principio distingue lo que eran para mí la diferencia que hay entre las directivas del paquete de invierno y las del año 2018 y las directivas del FIT 55 del año 2024. En el paquete de invierno, los conceptos fundamentales de las directivas del paquete de invierno tienen que ver todos con la demanda, con actores o nuevos actores en la demanda energética. El autoconsumo, las comunidades energéticas, el almacenamiento en baterías, los agregadores y la agregación, los agregadores independientes de la demanda, las comunidades energéticas, las comunidades ciudadanas de energía, comunidades de energías renovables, el edificio de consumo de energía, edificio Casi nulo, ¿no? Casi nulo, de energía casi nulo, de energía. Las aplicaciones inteligentes, sobre todo en los edificios, en la gestión de la demanda, son todo instrumentos de eficiencia energética, la mayoría de los cuales tienen o admiten el control del consumidor sobre la gestión de la demanda energética. Con lo cual, en estas directivas se antepone la demanda a la oferta. Cuando llegamos a las directivas del paquete de FIT 55 del año 2023 y 2024, nos encontramos con un concepto que ya aparecía en las anteriores directivas, pero que no se había utilizado, que es un concepto que yo cuando lo vi y lo analicé, dice, a mí me parece esto un absurdo, que es la energía no fósil, o peor, las energías renovables no fósiles. Y yo decía, hombre, si hay energías renovables no fósiles, es que hay energías renovables fósiles. Es de perogrullo, ¿no? Pero eso está puesto en las directivas, energías no fósiles. Claro, luego descubro en las directivas que es el concepto, es un eufemismo este concepto para encubrir las citas al gas natural y a la nuclear. Y en general al hidrógeno y todas aquellas fuentes de energía, incluida el carbón, que emiten CO2, pero que pueden ayudar a otras actividades a reducir sus emisiones, con lo cual pueden considerarse como energías sostenibles. Y este principio aparece ya reflejado en el artículo. Yo voy a poner dos ejemplos, porque no quiero extenderme. Por ejemplo, en la Directiva de Eficiencia Energética del artículo 26, cuando se habla, esta directiva da mucha importancia a los sistemas de calefacción y refrigeración, sistemas urbanos de calefacción y refrigeración. Y aquí dice que el objetivo fundamental de las calefacciones es reducir el uso de combustibles fósiles, a excepción del gas natural. Y aquí descubrimos la gran mentira, yo lo llamo así, me parece muy gordo decirlo, pero la mentira de esta directiva. Es decir, bueno, vamos a reducir o eliminar los combustibles fósiles, excepto el gas natural, como si no fuera fósil. Pero como emite menos que otras energías fósiles, pues nosotros lo consideramos, la Unión Europea lo considera sostenible. Y en el artículo 29 de la Directiva de Energías Renovables se dice lo siguiente. Esto sobre todo tiene que ver con un considerando que de esta directiva de energías renovables que dice, más o menos, las energías renovables por sí solas no van a garantizar el cumplimiento de los objetivos climáticos de la Unión Europea. Por lo tanto, las energías renovables se deben de complementar con otras fuentes de energía no fósiles para que los gobiernos puedan contabilizarlas como renovables y alcanzar los objetivos de renovables. Eso se dice en los considerandos de la Directiva de Renovables. Y en el artículo 29, por si hubiera alguna duda, dice que siempre que consuman una parte limitada de combustibles fósiles, se contabilizarán como energías renovables en el contexto de circunstancias nacionales específicas. Léase Francia con la nuclear, Alemania con el gas, Polonia con el carbón, España con el gas o cualquier otra fuente energética que cualquier país. Evidentemente esto es un apaño que han tenido que hacer los 27 Estados miembros para llegar a un consenso y lograr la unanimidad para que se apruebe la directiva. Pero claro, las circunstancias específicas nacionales, luego lo diré al final, refleja algo, un hecho lamentable para mí. Y es que en este momento, año 2025, la energía no es una política comunitaria. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada Estado miembro puede hacer lo que quiera en política energética.
Es decir, no va a haber, de hecho, no hay una doctrina de la Unión Europea sobre la energía nuclear, no la hay, nunca la ha habido. ¿Por qué? Porque era, digamos, discrecionalidad de cada gobierno definir o decidir si querían nucleares o no. Y entonces, bueno, pues por eso no ha habido ningún debate en la Unión Europea sobre la energía nuclear, porque no es una política comunitaria, entonces cada Estado mismo puede hacer lo que quiera. Por eso las directivas tienen un margen de discrecionalidad para los gobiernos pues excesivamente amplio, y por eso muchas de esas directivas pues, no se cumplen o no se cumplen durante muchos años. Con lo cual, energías insostenibles, o decir, contaminantes, pero que puedan garantizar que reducen las emisiones más que antes, pues pueden considerarse renovables. Esto nos lleva al reglamento de la taxonomía, que definía en el año 2020 lo que eran actividades facilitadoras de la transición energética, es decir, actividades que contaminan o emiten gases de efecto invernadero, pero que ayudan a otras actividades a reducir emisiones. Y entonces se pueden considerar actividades sostenibles y susceptibles de recibir ayudas europeas, etcétera, etcétera. Y actividades de transición, que son aquellas actividades que son difíciles de descarbonizar, pero que si aplican otras tecnologías, se refiere fundamentalmente al hidrógeno, no al hidrógeno renovable, sino al hidrógeno a secas. Si utilizan otras tecnologías a través de las cuales pueden reducir sus emisiones, se pueden considerar actividades facilitadoras de la transición energética y, por lo tanto, ser susceptibles de ayudas, considerarse sostenibles o incluso, como se dice en la Directiva de Renovables, contabilizarse como renovables en la cuota que cada gobierno tiene que cumplir. Aquí lo que me sorprende de las directivas es que no hay ninguna referencia a los precios, porque claro, utilizar el hidrógeno, la nuclear, etcétera, son inversiones tan cuantiosas, son inversiones enormes, iba a decir incalculables, que evidentemente tienen que tener un efecto, una consecuencia, no solamente en los precios de las tecnologías, sino en los precios que va a tener la electricidad para el consumidor final. No hay ninguna referencia, lo cual a mí me preocupa. Bien, en el año 2022 se produce un hecho tremendo, la invasión militar de Rusia sobre Ucrania, y eso produce una crisis, seguramente la más importante crisis de elevados precios de la electricidad en toda Europa. Con menos impacto en España, precisamente. Pero eso no voy a entrar en ese tema. ¿Cuál es el efecto de esta crisis? Pues que ya con las directivas publicadas, entonces la Unión Europea cae en la cuenta, la von der Leyen, en que el concepto de seguridad energética tiene que ver mucho con la autosuficiencia energética y la autonomía estratégica. De estos conceptos no se había acordado nadie, ni se había hablado en la elaboración de las directivas, pero ahora ya la seguridad energética se relaciona con la autonomía y autosuficiencia energética. Es decir, que toda la energía que produzcamos tiene que ser con recursos propios, autóctonos, yo prefiero llamarlo energía autóctona, y aquí sí que las renovables y la eficiencia energética juegan un papel fundamental. Sin embargo, este concepto de autosuficiencia energética o de seguridad energética choca con el ciclo inversor en el que nos han metido a través de las directivas del FIT 55, que ha sido además ratificado en el informe de Draghi. Es decir, aplicando el principio de neutralidad tecnológica, pues vamos a invertir en nucleares, vamos a invertir en reactores modulares, pequeños reactores nucleares modulares, lo que me parece, algún día lo veremos en la castellana seguramente, en gas natural licuado, en captura y almacenamiento de CO2, tecnologías muy caras, que tienen una falta de madurez asombrosa, es decir, una central nuclear se ejecuta en más de 12 años. Hombre, para una crisis de elevados precios de la electricidad en el 2022 no ha servido para nada. Estas tecnologías tan caras, que requieren inversiones tan acuciantes, que exigen, que es el caso de la nuclear, un precio elevado de la electricidad. Y sin embargo, tenemos tecnologías mucho más maduras, mucho más asequibles en precios, como las que hemos visto, las bombas de petróleo, todo el análisis que hace el informe de APA, y esas todavía cuentan con una regulación que cumple tarde y mal lo que dicen las directivas europeas y con barreras. Por ejemplo, yo cito el autoconsumo porque me parece fundamental decir que en la directiva de renovables del 2013 o 14, perdón, del 2018 y la de 2024 no hay ninguna limitación al autoconsumo, ni 200 metros, ni 500 metros, ni 2 kilómetros, ni 20 kilómetros, ni 100 kilómetros. No hay ninguna limitación para el autoconsumo, ni para las comunidades energéticas. Sin embargo, aquí en España pues es todo un cúmulo de barreras regulatorias, de barreras económicas, de trampas y de acertijos que realmente hace muy difícil que el consumidor final se incline
por decir, bueno, voy a hacer una inversión sostenible o voy a hacer una inversión en autoconsumo, etcétera, etcétera. Es decir, aquí las tecnologías más maduras están a falta de regulación y a falta de incentivos, sobre todo fiscalidad. Yo lo que más me gustan muchas cosas de la informe de APA, pero la fiscalidad como fundamental, digamos, incentivo, me parece más importante que todos los paquetes de ayudas que se publican y que solamente es burocracia. Pero la fiscalidad yo creo que es algo que no se ha descubierto todavía, que es el mayor incentivo para la eficiencia energética, es la fiscalidad para el consumidor, no las ayudas, porque las ayudas pues muchas veces son un barullo. Y yo aquí paso a un concepto que yo defino, lo vi en algún sitio, pero como era un instituto extranjero, no me acuerdo cuál era, el concepto de electrificación beneficiosa. Es decir, ¿cómo hay que analizar la electrificación? Y aquí sí que intento seguir un poco la pista del informe de APA. Para mí la electrificación beneficiosa es la combinación de los instrumentos de eficiencia energética, la más alta eficiencia energética, junto con las energías renovables de proximidad, es decir, las energías renovables donde se consumen, en los propios centros de consumo, las aplicaciones inteligentes, el vehículo eléctrico, ahora el edificio de cero emisiones, las baterías de almacenamiento y los agregadores de la demanda, juntar todos estos elementos. Y eso para mí es lo que yo definiría como electrificación beneficiosa, que al final todos estos elementos juntos lo que deben de conseguir es intentar reducir la demanda energética, desplazar la demanda energética a aquellos momentos donde la energía sea más barata o haya más energías renovables y sobre todo ajustar la oferta y la demanda en tiempo real en cada centro de consumo. Y eso no lo puede hacer la energía nuclear, ni el gas, ni todas las energías que han formado parte del mix hasta ahora, sino que tiene que ser las energías renovables, sobre todo las energías renovables, la energía próxima. Es decir, se trata de aproximar lo más cerca las fuentes de generación con los centros de consumo donde se necesita consumir esa energía. Y aquí hago una reflexión simplemente porque yo llevo muchos años diciendo, bueno, el almacenamiento es una pieza fundamental. Claro, cuando yo lo decía, no, que es carísimo, vale, es carísimo. Y ahora ya todo el mundo habla de almacenamiento. Claro, cuando los chinos han fabricado millones de baterías que no han fabricado los europeos, las baterías son competitivas. Y si tenemos baterías, o las compramos a los chinos o no tenemos baterías. Pero ahora, ayer leía una propuesta, me parece que era de la Fundación Renovables y de UNED, que pedían al gobierno todas las renovables con baterías de almacenamiento, a buenas horas, hombre. Seguramente que aquí tenemos una de las claves de futuros apagones. Y yo sí que diría que la clave de la reindustrialización, de eso habláis en el informe, la reindustrialización en España, una de las claves, para mí hay dos claves. Una es el almacenamiento y las baterías de almacenamiento. Cuando se habla de almacenamiento siempre se habla, y yo siempre paso las páginas, porque ya no aguanto más hablar de las centrales de bombeo. Es decir, no, hay que hablar ya también del almacenamiento en media y baja tensión, el almacenamiento en baterías y una tecnología que es la fotovoltaica. Ese otro tema por dos conceptos claves de la fotovoltaica. Por la flexibilidad, ahora hablo de flexibilidad de modulabilidad, o sea, es una tecnología que se puede hacer grande, pequeña, y se puede instalar en cualquier sitio, es decir, esa flexibilidad para un sistema es una ventaja para la estabilidad de la red eléctrica. Y luego la hibridación. Es decir, la hibridación nos hemos dado cuenta tarde, hemos llegado tarde, no España, Europa entera. A mí que España vaya retrasada, pues puede tener explicaciones, pero que la Unión Europea se haya dormido en los laureles con el tema del almacenamiento y se haya volcado en el hidrógeno antes que en la batería de almacenamiento es un error estratégico impresionante, ¿no? Como para ahora creerles cuando hablan de autonomía estratégica. ¿Para qué? Para comprarles el gas si no se lo compramos a los rusos, lo compramos a los estadounidenses, a los cataríes o al de Perú, ¿no? Pues eso no es autonomía estratégica, eso es seguir como estábamos antes. Y ya paso al informe de APA. A mí cuando leí el informe de APA me acordé de hay un informe de la patronal europea, Eurelectric, del año 2018, sobre descarbonización, que exigía que para el año 2030 la patronal eléctrica europea la electrificación de la economía europea tenía que estar en el entorno entre el 60 y el 65%. Y hablaba de los sectores que habláis vosotros, de la edificación, la industria, la calefacción,
y el transporte. Y entonces hablaba como claves de la electrificación, el uso de renovables, el almacenamiento y la eficiencia energética. Y ahora llega 7 años después el informe de APA y nos dice otra cosa absolutamente novedosa, porque a lo mejor en el año 2018 todavía era un poco serio decirlo, y es que es viable económicamente la electrificación de todos estos sectores. Es viable económicamente y tecnológicamente. Tenemos las tecnologías y tenemos la... Y en el caso de España, lo que decía José María, es que tenemos las renovables más baratas de Europa y yo añadiría otra cosa, que tenemos el conocimiento de las tecnologías, el know-how, tenemos el know-how y entonces, bueno, pues yo la conclusión a la que llego es que lo que nos traslada el informe de APA no es llenar España de energías renovables, sino simplemente de transformar el modelo energético de un modelo centralizado a un modelo basado en la flexibilidad energética, en la flexibilidad apoyado en la proximidad entre la generación y el consumo y la participación de nuevos actores en el sistema eléctrico. Es decir, en el mercado eléctrico tiene que aparecer la demanda, tiene que aparecer el autoconsumo, tiene que aparecer las comunidades energéticas, tiene que aparecer el almacenamiento, todo lo que es capacidad de energía flexible, porque en este momento otro de los problemas es el desequilibrio entre la generación centralizada y la generación distribuida y descentralizada en el mix energético. Es decir, tenemos mucha generación centralizada, si se apaga todo el sistema. Si tuviéramos una proporción, un mix más proporcionado entre energía centralizada y energía descentralizada y distribuida, pues yo creo que tendríamos también la oportunidad de contemplar la eficiencia energética y todos los instrumentos de eficiencia energética consideradas como una fuente energética más. Y ya voy a ir terminando. Una consideración sobre la transición energética en España. La transición energética en España pues, va muy bien en capacidad renovable. La potencia renovable pues, ha crecido espectacularmente y muy bien, pero el retraso, lo explicaba muy bien en el informe de APA y José María, el retraso en la electrificación, en la movilidad eléctrica, en el vehículo eléctrico. Yo añadiría el retraso más grave todavía, o tan grave, que es el retraso en la rehabilitación de edificios, la rehabilitación energética de edificios, el retraso en el autoconsumo, el retraso en el desarrollo de las baterías de almacenamiento, y luego ya el retraso en la electrificación de la demanda. El nivel de electrificación me parece que está entre el 24 o 24,5%. Figuraros, para llegar al 60 o 65% de Eurelectric, pues realmente estos retrasos lo que están garantizando es que vamos a tener en España los combustibles fósiles dominando el mix energético durante muchos años, pero durante muchos años. Y claro, yo creo que en esto tiene bastante responsabilidad el desarrollo del Pacto Verde Europeo. Y el otro día, en el mes de marzo, en la presentación del Plan de Acción Energética Asequible que ha hecho la Comisión Europea, pues está planteando nada más y nada menos que los europeos vayamos a invertir en gas, a hacer inversiones en gas fósil en otros países, en terceros países. Y yo decía, pero bueno, estos hombres están locos. O sea, han copiado algo que ya ha hecho Japón, yo lo cito en mi informe, que ha hecho Japón y le ha resultado muy negativo porque no han conseguido un precio barato de la electricidad, sino todo lo contrario. Y Japón volcó todo en el gas después de Fukushima y ahora lo quiere volver otra vez a volcar en la nuclear porque le ha sido un fracaso. Bueno, pues la Unión Europea va detrás de Japón y decir, pues vamos a invertir en gas. Y esto creo que a mí me hace reflexionar en serio y hacer una apuesta por defender otra vez las renovables y defender sobre todo denunciar esas dudas que tiene la Comisión Europea sobre las renovables, porque von der Leyen cuando presenta el Pacto Verde Europeo dice, bueno, vamos a apoyar el gas y la nuclear porque no hay otras fuentes energéticas viables. Y yo me acuerdo que escribí un artículo diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que las renovables no son viables para von der Leyen? Pues no deben de parecer viables todavía económicamente y tecnológicamente cuando están apoyando otras tecnologías que realmente van a retrasar la transición energética en Europa. Y sobre todo porque esto va a tener un efecto en los precios. Es decir, si no se ha diseñado, en la directiva del mercado eléctrico no se ha cambiado el diseño del mercado eléctrico. Eso quiere decir que los precios los seguirá marcando
en el pool eléctrico la energía más cara, que es el gas, o hasta ahora ha sido el gas, con lo cual eso garantiza que podemos volver a sufrir otra crisis de altos precios de la electricidad y que volveremos a tener una crisis motivada sobre todo porque el mercado eléctrico sigue al vaivén de los precios del gas o de la volatilidad de los precios del gas. Y esto sí que afecta gravemente a la competitividad. Ya termino. Yo en el informe hablo al final de que, bueno, esto es una ilusión que yo me he hecho y la he escrito. Esto requiere cambiar la gobernanza de la Unión Europea. Claro, eso ahora mismo es imposible, tal como están las cosas, hablar de esto, pero yo creo que sí que hay algo que me parece evidente y es que mientras Estados Unidos y China toman decisiones en 24 horas, un decreto presidencial a tomar por culo el sistema y se cambia la geopolítica mundial sin haber aprobado ni un solo paquete legislativo. La Unión Europea, desde que la Comisión Europea presenta una medida hasta que sale publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, tarda 24 meses, más 18 meses más que tienen los gobiernos para transponerla a su ordenamiento nacional, con lo cual con ese procedimiento de toma de decisiones, realmente Europa jamás va a poder ser competitiva. Y luego yo creo que hay que poner o redefinir la taxonomía. El reglamento de la taxonomía sobre inversiones sostenibles hay que redefinirlo porque a lo que nos lleva es a lo que he explicado y a unas directivas contradictorias, unas directivas europeas que están facilitando o quieren facilitar el desarrollo de las renovables, pero a la vez te están poniendo unas otras tecnologías pensando que con renovables solo no se llega, pues vamos a meter la nuclear y el gas a ver qué pasa. Pero claro, eso realmente, la medida que a mí me ha llamado la atención es que en la directiva del mercado de la electricidad recupera los pagos por capacidad. Pero ahora no solamente para las centrales eléctricas de gas, para todas las fuentes fósiles y no fósiles. Es decir, todas las fuentes energéticas van a poder disfrutar de pagos por capacidad. Esto abre una discrecionalidad a los gobiernos para pagar, y ya sabéis lo que pasó con los pagos de capacidad en los años 2009, 2010, 2011, y que lo estamos viendo estos días con el incremento de los costes de ajuste, etcétera, del sistema eléctrico. En fin, termino con esto y simplemente agradecer a Paz la invitación. Son reflexiones bastante, iba a decir, no son pesimistas, sino decir que tenemos la oportunidad, por un lado, que son las oportunidades de la electrificación, y por otro lado, pues una regulación que, como he dicho antes, no permite o abre una gran discrecionalidad para que cada gobierno haga lo que quiera. Es decir, eso de que la energía no sea política comunitaria, pues tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja es que ahora cada gobierno puede hacer lo que quiera. Y eso es un peligro, porque el gobierno ahora, cada gobierno europeo puede modificar su política energética sin encomendarse a nadie. Y a mí me gustaría, vamos, de hecho hubo un intento cuando se hizo, a vosotros nos acordaréis, en el año 2003 hubo un intento de hacer una constitución europea y en los borradores que yo manejé y que incluso estuvimos participando, se ponía establecer la energía como política comunitaria. Eso haría que las medidas que adopte Bruselas de política energética serían mucho más vinculantes para los gobiernos europeos de lo que son ahora. Y eso lo que requiere es un mayor nivel de integración europea, cosa que no existe, pero que reclamamos muchos. Es decir, si somos europeístas, queremos que la integración europea se refuerce, cosa que en estos momentos pues está el mundo y sobre todo la Unión Europea en un momento bastante crítico con respecto a que estas ilusiones puedan llevarse a la realidad, pero realmente esa sería la solución o el camino. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Tenemos 3 preguntas de la gente que está conectada online, ahora son 4, así que si os parece os las leo, planteo rápido y las vamos dando respuesta. Sí, vamos a dar primero prioridad a los que están fuera para que luego los que estamos aquí podamos seguir el debate. Tenemos un comentario de Soledad Montero felicitando por la intervención y especialmente a Javier García Breva. Ariadna Trillas plantea que, vistas las consecuencias de la neutralidad tecnológica europea, entre comillas, neutralidad tecnológica en el texto, y el retraso del almacenamiento, ¿cuándo consideramos que tendremos un modelo 100% renovable?
Carlos González plantea que dado que las infraestructuras eléctricas pueden ser un cuello de botella. Sí. Vamos paso a paso, pues yo no me voy a acordar. No, pues bueno, venga, de una, si vamos si van queréis. enlazadas. Si queréis rápido atacamos hasta del modelo 100% renovable. A ver, tu opinión. Bueno, yo creo que hay que hacer, como dice el principio de primera eficiencia energética, hay que ser, hay que tener hacer un uso racional de los recursos. Entonces, el uso racional quiere decir que ni podemos tirar por la borda todo, ni podemos pensar que mañana va a ser el sistema 100% renovable. Ahora, yo creo que hay aspectos en los que queda mucho por hacer. Yo lo he dicho antes, es, por ejemplo, un mix mucho más equilibrado. Es decir, ir empezando por sobre todo, tecnologías que pueden acercar la generación al consumo, desarrollarlas más, facilitar más el desarrollo del autoconsumo, facilitar más el desarrollo de las comunidades energéticas, facilitar más el desarrollo de las baterías de almacenamiento, no solamente para el vehículo eléctrico, sino para el autoconsumo. Ahora ya se habla de la hibridación con renovables como una maravilla, pero eso está escrito desde hace 7 años. Batería de almacenamiento, el tema del vehículo eléctrico, yo creo que hemos hablado antes de la fiscalidad, es decir, yo creo que hay que empezar a utilizar la fiscalidad como incentivo, no tanto la subvención como la fiscalidad. Es decir, hay toda una serie de medidas en las que hay mucho por hacer y se está haciendo muy poco, o se está yendo muy lentamente. Los sectores los he dicho antes, que son los que da APA. El tema del transporte eléctrico, de la movilidad eléctrica, el vehículo eléctrico, el tema de la rehabilitación energética de edificios. He hablado, lo he citado una vez, pero me parece fundamental porque ahí se encuentra todo, en los edificios está todo el sistema energético. Hay una propuesta europea de que la rehabilitación de edificios forme parte del sistema eléctrico. Yo cuando lo leí me quedé alucinado. Dice, pero bueno, sí, la rehabilitación de edificios debe formar parte del sistema eléctrico, como un agente, un actor de la demanda. La calefacción es fundamental. La calefacción no se está haciendo nada. A mí me han cambiado la caldera de gas ineficiente por eficiente y me la han considerado el banco me la ha considerado una inversión renovable. Yo me quedaba asustado y digo, bueno, como hagan esto con todos, mi banco es el más sostenible del mundo. Claro, nos ha jodido, pero consumiendo gas fósil, ¿no? Y es decir, este tipo de cosas, pues evidentemente perjudica mucho el ecopostureo. Es decir, vamos a ir atacando las Mira, preguntas. que por complementar lo que decía Javier, a ver, en el mix equilibrado que decías, nosotros echamos en falta cierto equilibrio en las propias tecnologías renovables, ¿no? Hemos desarrollado y estamos desarrollando la solar, que tenemos que seguir haciéndolo, pero echamos en falta por ejemplo, la eólica va muy retrasada, el almacenamiento, evidentemente, España se ha pasado. O sea, hemos sido pioneros en renovables, pero en almacenamiento es que vamos muy lejano. Y yo creo que como país deberíamos tener una política energética en relación al agua. Yo creo que tenemos unos recursos del agua estupendos, aunque creamos que no, y podríamos aprovecharlos de forma mucho más eficiente, ¿no? Y creo que mucha de la clave está ahí. Se habla mucho de las baterías electroquímicas, pero el agua es la primera batería renovable de verdad que no tiene impacto. En fin, de ese objetivo de 100% renovable, recordar que la Ley de Cambio Climático establece un objetivo de electricidad del 100% renovables en 2050. Yo creo que en España lo podríamos alcanzar mucho antes, pero lo que pedimos es que pongan cabeza a nuestros políticos y reguladores, ¿no? La eficiencia por delante y la eficiencia de todo tipo, energética, recursos, materias primas, que también sabéis que está muy en entredicho, con lo cual, pues oye, ojalá lo aceleremos, pero vamos, con lo de moda que está el apagón y algunos están mirando a la renovable, como para hablar ahora de 100% renovables. Del apagón nos preguntan también por aquí. Sí, ¿verdad? Tengo un par de preguntas, luego doy un poco a la mesa y luego seguimos con el resto de preguntas que están surgiendo bastantes. Carlos González plantea lo que os estaba comentando de que si la infraestructura eléctrica es un cuello de botella, ¿qué opinión tiene APA de la promoción del hidrógeno verde y de sus derivados como el gas natural sintético que se podría utilizar en la infraestructura existente? A ver, lo de la infraestructura eléctrica sin duda es un cuello de botella y eso lo estamos viviendo en primera persona, tanto del lado de la generación como del lado de la demanda, sobre todo. Del lado de la generación, sabéis que hay, pues digamos, siempre ha habido, ¿no? El derecho a acceso ha sido un bien escaso y aún lo está siendo más
desde que en el año 2022, creo recordar, se reservó la capacidad para los concursos de acceso. Con lo cual llevamos 3 o 4 años con la capacidad sin aflorar. Eso nos preocupa. Evidentemente ahora no tenemos un problema de capacidad, pero las cosas cambian radicalmente, nos dice la historia. De un año para otro necesitas capacidad, de un año para otro necesitas más energía o menos. Con lo cual eso creemos que nos hemos despistado algo. La infraestructura eléctrica, sin duda, hay que trabajar en eso porque es un cuello de botella real, y sobre todo en la demanda, como hemos comentado antes. Va un industrial a solicitar demanda y lo primer problema es la infraestructura eléctrica. El autoconsumo pide poder hacer compensación de excedentes y no lo puede hacer porque la infraestructura eléctrica es un cuello de botella. Y en relación al hidrógeno y combustibles sintéticos que comentabas, a ver, nosotros como asociación renovable evidentemente defendemos ese hidrógeno renovable, pero lo vemos en un estadio muy inicial. Lo estamos viendo todavía muy verde, sobre todo muy verde para tener en cuenta que tenemos que ir a una energía competitiva, asequible, barata y que tenemos que transformar nuestro sistema de manera urgente. El hidrógeno nos va a ayudar, pero no puede ser la solución. Ponemos en duda, que lo decía Javier en su intervención, Europa se ha centrado mucho en el hidrógeno, España también, sabéis que el primer paquete de ayudas en relación al plan de recuperación, transformación y resiliencia fue el anuncio de 1.550 millones hacia el hidrógeno. A nosotros nos sorprendió que fuera el primer anuncio y sobre todo tanto volumen. Creíamos que había otras palancas en el sector energético que podrían traccionar mejor esa transición y todavía lo vemos verde. Vemos por delante del hidrógeno como una energía competitiva el uso de los gases renovables, en este caso derivados de la bioenergía, biogás y biometano. ¿Por qué? Porque en España tenemos un problema con los residuos, no lo hemos hablado. Tenemos un problemón en este país con los residuos. Más de la mitad de los residuos que generamos van a vertedero. Y de aquí al año 2030, creo recordar, 2035, lo tenemos que limitar al 10%. Todo eso se puede valorizar. Todo eso podemos aprovechar energía fundamentalmente renovable, si es un residuo agroganadero o si es un residuo sólido urbano, hasta el 60% de esa energía la podemos considerar renovable. Es decir, vemos esos otros vectores energéticos un poquito antes del hidrógeno. Que no nos debemos despistar, sin duda, pero que de ahí a ponerlo como la principal fuente de nuestro futuro, tenemos nuestras dudas. Vale, yo simplemente apuntar sobre el tema del hidrógeno y tiene que ver un poco con la posición de Javier. Nosotros el hidrógeno vemos todavía un estado muy inicial, pero pensamos que el hidrógeno se debe producir cercano al consumo de hidrógeno. O sea, el hidrógeno, que nosotros solo vemos, el hidrógeno renovable, se produce con energía eléctrica. La energía eléctrica se puede generar con renovables en muchos sitios y si no transportar de una forma más sencilla y desde luego pues, vemos la producción de hidrógeno cerca de los lugares de consumo y evitando hacer grandísimas inversiones en infraestructuras que pueden quedar infrautilizadas en un futuro. Vale, pues tenemos también 2 preguntas relacionadas con el apagón, que era lo que estábamos comentando antes. ¿Creéis que el apagón del pasado 28 de abril va a frenar la transición energética? Plantea Rodrigo de Miguel. ¿Creéis que podría resultar en unos mayores controles y costes para el despliegue de renovables? Y Gemma Jimeno plantea, quería confirmar si el almacenamiento hubiera paliado el apagón que sufrimos, como se ha comentado. Empiezo, bueno. Yo, a ver, evidentemente creo que no podemos en ningún caso concluir ni decir, creo que es falaz el decir que el desarrollo renovable haya sido la causa, haya tenido la motivación. ¿Por qué miran a las renovables? Pues porque llevamos desde hace mucho tiempo con que la energía mayoritaria que circula por nuestras redes es renovable. Si en vez de ser renovable hubiera sido nuclear, pues mirarían a la nuclear o alguno diría nuclear o de gas o lo que sea, ¿no? Evidentemente, las renovables tienen ventajas e inconvenientes, como todo, ¿no? Tienen ventajas de cara digamos, a aportarnos seguridad energética autóctona y demás. Tienen ventajas también desde el lado técnico en cuanto a poder aportar, digamos, control de reactiva, control de potencia, desconectarse de forma instantánea y conectarse de forma instantánea, cosa que una central de cierto tamaño con inercia no lo puede hacer. Es decir, las renovables tienen muchísimas ventajas. Otra cosa que dependemos ahora en parte
y creo que en parte, y así lo hemos visto con la historia, de cierta inercia que aportan centrales térmicas en un caso, pero que también nos lo aporta la hidráulica como energía renovable, también, ¿no? Yo creo que en ningún caso se puede concluir eso, que las renovables sean culpables o parte de lo ocurrido, y veremos a ver, ¿no? Echamos en falta un poco de mayor detalle, ¿no?, en las explicaciones. Veremos a ver, evidentemente esto lleva su tiempo, pero lo que está claro que esto no ha sido ni un incidente ni dos, han sido varios incidentes que se han producido y el sistema ha fallado por algo. Lo que no sabemos por qué. Lo que es sin duda que ha fallado por las renovables, no. De los reportes que nosotros tenemos de las empresas es que las instalaciones se desconectaron porque sus requerimientos técnicos que establece el operador o la regulación tanto a nivel nacional como europea en los códigos de red se lo pidieron. Es decir, cuando hay una falta de red o cuando hay una sobretensión, tú tienes que tarar tus equipos para que se aguanten o se desconecten. Todos los que se desconectaron eran porque lo tenían que hacer por seguridad, al menos de los que nosotros tenemos control. Yo quisiera solamente fijarme en un hecho que a mí yo había descubierto la generación distribuida cuando el apagón de la India en el año 2012. Se quedaron 600 millones de indios sin luz y no pasó nada. No pasó nada, me refiero, pues como aquí en España, pues no pasó nada. Es decir, no hubo delincuencia, no hubo alteraciones serias, etcétera. ¿Por qué? Porque en la India, de la India para al sur de la India, pues estaban acostumbrados a los apagones por la mala calidad de la red eléctrica. Y en todos los centros de consumo tenía su generador de electrógeno. Entonces se cae la red y funcionan los generadores electrógenos. Aquí en España yo quiero fijarme en esto porque es el mejor ejemplo de generación distribuida. Y si cambiáramos, sustituyéramos esos generadores electrógenos por autoconsumo, sí, yo creo que tener una generación distribuida mucho más desarrollada que actualmente, con baterías de almacenamiento, contribuiría y con sistemas que pudieran funcionar aisladamente de la red eléctrica, que eso ahora ya sí que tecnológicamente es posible, pero tampoco se aplica. Yo creo que lo que ahora sí se debería pensar también es en prepararnos ante futuras situaciones que pudieran ocurrir en el futuro, aumentando la capacidad flexible del sistema, desarrollando más elementos de generación distribuida. No, sin duda, y simplemente recordaros a todos que hay renovables que nos aportan esa inercia, ¿eh? O sea, es decir, una central de biomasa o de una central de residuos sólidos urbanos o de lodos de depuradora o todo, eso es exactamente igual que una central térmica. O sea, hace lo mismo para bien y para mal que una central de carbón o un ciclo combinado. Tiene inercia, tiene una turbina girando a 3.000 revoluciones por minuto para que nosotros tengamos los 50 hercios en nuestro enchufe, y sin embargo eso no lo hemos puesto en valor. Yo creo que en España siempre hemos hablado desde el punto de vista de la energía por precio. Se habla de precio, ¿no? Aquí coste de electricidad, coste de energía y demás, pero a nosotros nos gusta hablar de energía en valor. Hay que valorar lo que nos dan las renovables y luego las renovables específicas, lo que nos da la biomasa, lo que nos da la eólica, lo que nos da la fotovoltaica, el valor de cada una de ellas no difiere nada. Y lo que hacemos un llamamiento ahora con lo que ha pasado con el apagón, pues que aprendamos para poner en valor las bondades de algunas tecnologías, en este caso hablo de la biomasa y digamos los residuos renovables, como una fuente maravillosa de aportarnos energía y electricidad firme, segura y con la misma o mejor calidad técnica, entenderme así, perdonad que use este término, que cualquier central de origen fósil o nuclear. Muchas gracias. ¿Tenía Luis una pregunta? Sí, yo quería preguntarle a Javier precisamente por eso, porque él había hablado de la necesidad de pasar de la generación centralizada a la generación distribuida, y quería preguntarte si realmente eso es viable y cómo, por ejemplo, tenemos que impulsar el autoconsumo colectivo aquí para conseguir eso. Y luego también quería preguntarte por las redes. ¿Cómo ves las redes preparadas para toda esa electrificación pendiente? ¿En qué medidas se necesitan hacer las inversiones? Y cómo eso puede repercutir en la factura, que es lo que le preocupa. Bueno, con respecto a la generación distribuida, a mí hace muchos años una persona a la que respeto muchísimo me hizo una crítica, me dice: Javier, tú eres muy optimista con las directivas europeas y eres muy optimista con la generación distribuida. A mí yo creo que es la única crítica seria que me han hecho en la vida.
y era una persona que respeto mucho y que fue presidente de Red Eléctrica, además. Y yo siempre le contestaba, mira, yo no estoy, claro, cuando yo hablo, pues seguramente me expreso fatal, no estoy diciendo que haya que sustituir la energía centralizada por la energía distribuida, eso es una barbaridad. Y yo creo que se me entiende perfectamente lo que quiero decir. Es decir, si tú tienes un 90%, hablo teóricamente, ahora mismo no sé cómo estará, tienes un 90% de energía centralizada y solo un 9% o un 10% de energía distribuida, evidentemente cuando llega una crisis de la energía centralizada, el sistema se va abajo. Entonces, yo lo que propongo es que esa desproporción, que a mí me parece gigantesca, se equilibre de alguna manera. Es decir, dándole, y claro, eso culturalmente tiene un aspecto fundamental, es cambiar la cultura del consumidor, es decir, convertir el consumidor pasivo en un consumidor activo. Es decir, yo como consumidor pasivo soy muy feliz, no me preocupo en absoluto. Solamente cuando veo la factura me preocupo, pero eso dura 24 horas. Como consumidor activo, ya, ojo, tengo que elegir, como decías antes cuando te compras el coche, pues tener una hoja de cálculo, y eso realmente es un cambio cultural importantísimo que en nuestro país desgraciadamente no se ha producido, pero debería producirse. Es decir, consumidores activos en el sentido de que la generación distribuida necesita la participación del consumidor en el sistema eléctrico, llámese a través del autoconsumo, de las comunidades energéticas o de la agregación de la demanda. Si tú todo eso lo metes en el mercado, como un participante más en todos los mercados energéticos, está teniendo un sistema mucho más equilibrado. Eso lo agradecerán las redes eléctricas. Y enlazo ya con algunas. Yo siempre he leído, y además me lo creo porque es así, que el autoconsumo facilita la estabilidad de la red. Es decir, que si hay mucha gente que no utiliza la red porque la utiliza, tiene otros, la red se lo agradece. Oiga, tengo menos sobrecarga y puedo trabajar con más seguridad. Es decir, yo no hablo de sustituir una por otra, sino de un sistema más equilibrado entre generación centralizada y generación distribuida. Evidentemente eso pues no gustará a mucha gente. No me acuerdo cuando a mí me decían, mira, no nos gusta la eficiencia energética porque son menos ingresos para el sistema. A mí me lo decían así. Mira, yo no puedo prescindir de los ingresos en el sistema, con lo cual a mí la eficiencia energética la borro. Entonces, claro, cuando alguien le habla de autoconsumo, generación distribuida, oiga, me estás quitando cuota de mercado. Así de claro lo digo y lo entendéis, ¿no? Entonces, eso supone aumentar la competencia, abrir el mercado a la competencia y eso baja los precios. Claro, esto es muy serio. Lo que planteo de aumentar la proporción de generación distribuida, yo creo que se puede hacer ya tecnológicamente, económicamente, pero faltan incentivos. Y luego, con respecto a las redes, pues mira, ya enlazo. Si tú tienes más generación distribuida, la presión que tienen ahora las redes será menor. Y a mí hay una cosa que me preocupa de las redes, y en esto coincido con algunos informes que he leído, que no recuerdo ahora si de hace poco, tanto de ACER, o sea, de la Asociación de Reguladores Europeos, y yo creo que también algún informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, advirtiendo de que tanto interés en invertir en redes o de aumentar la inversión en redes puede repercutir en un incremento de la factura que pagan los consumidores por la luz. ¿Sí? Eso lo ha advertido ACER y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La CNMC hizo unos informes muy valiosos sobre el tema de las regasificadoras. Oiga, tantas regasificadoras que van a pagar los consumidores, analicemos esto desde un punto de vista de... Yo creo que todas esas inversiones en redes tendrían que tener dos análisis. Un análisis de demanda, es decir, qué demanda tenemos o qué previsiones tenemos con respecto a la demanda para como consecuencia de ese análisis planificar las redes. Y luego un estudio de costes y beneficios, en el sentido de que cuánto me va a costar esto y cuánto va a suponer esto en el recibo de la luz. Porque claro, hay una cosa que nadie dice, cuando queremos nucleares, vale, pero todos los costes del sistema los paga el consumidor en los peajes. Es decir, si queremos redes, yo digo que sí, que hay que potenciar las redes, que hay que invertir en redes, pero tengamos en cuenta que el tema fundamental para mí de las redes no es la retribución. Claro, yo no soy accionista ni estoy en ninguna compañía eléctrica, pero parece que la obsesión de las compañías eléctricas no es tanto la inversión en redes como la rentabilidad de las inversiones en redes.
Y yo no califico esto ni lo descalifico, pero ahí está. A mí lo que me preocupa es la cobertura de la demanda. Y hay análisis, la directiva del mercado eléctrico del año 2019 habla muy bien de la cobertura de la demanda, de los análisis, ¿cómo se llaman? Los análisis de cobertura. Coste-beneficio. Sí. Y entonces tienen que ver qué demanda eléctrica se prevé y con respecto a esa demanda eléctrica, calcular las inversiones, calcular las rentabilidades y quién va a pagar y cómo va a afectar eso al consumidor final. Entonces, hay que invertir en redes, evidentemente, hay que facilitar tanto las redes de alta tensión como de media y baja tensión, es decir, no se puede estar pendientes de que España sea el hub de todo, porque eso es una ilusión que pagamos todos al final y que no sirve para nada, solamente para que unas empresas se lleven el dinero. Y bajar un poco más al terreno, es decir, inversiones en baja tensión, inversiones en media tensión, inversiones en alta tensión con análisis de demanda o con estudios de demanda y estudios de costes y beneficios. Porque claro, al final lo que le preocupa tanto en las directivas, en la gobernanza, en el reglamento de la gobernanza, cuando habla de las interconexiones, dice, las interconexiones tienen que aprobarse y realizarse, las interconexiones entre estados, tienen que aprobarse teniendo en cuenta estudios de demanda y de costes y beneficios que garanticen que los ingresos van a ser superiores a los gastos. Y lo dice porque sabe que si no es así y son deficitarias, las van a pagar los consumidores. Y lo que quiere la Comisión Europea, el objetivo fundamental es proteger a los consumidores de estas iba a decir, aventuras, ¿no? Y esto nos pasó a nosotros con el gas, y nos puede pasar con el hidrógeno, y nos pasó con las nucleares. En los años 80, que eso es una historia que no se cuenta, las sobreinversiones nucleares pues, llevó a las eléctricas a la quiebra. Y la moratoria nuclear de los años 80 es para sacar a las eléctricas de las sobreinversiones nucleares. No cometamos el error de sobreinvertir. En el tema de las redes, la preocupación que yo tengo es los precios. Es decir, oiga, vamos a invertir lo suficiente o más de lo suficiente o simplemente para que las eléctricas, porque claro, es un negocio impresionante para las eléctricas. Las redes no las pagamos, como las pagamos los demás, pues ellos, venga, que se hagan muchas redes, con una rentabilidad del 7%, pues vale. Perdón. Tenía Luis, en este caso Luis Merino, Sí. tenía una pregunta. Bueno, justo de lo que estabais hablando, porque José María ha hablado en varios momentos de eso, de la necesidad de desarrollar la red, pero has dicho varias veces también y sobre todo de optimizar la red. ¿Qué implica? ¿Qué significa optimizar la red? ¿Qué cabe ahí? Pues fíjate, perdona, voy a coger el micrófono. A ver, mira, optimización de la red. ¿De qué vino en el pasado, ¿no? En el pasado hablo de la historia de las renovables para luego marcarlo. Muchas veces el desarrollo renovable nos ha llevado a que cada instalación de producción tenía su propia línea dedicada de red. Es decir, y resulta que 3 instalaciones, bien sea eólicas fotovoltaicas, que iban a evacuar al mismo punto, pues cada uno ejecutaba una obra y una línea eléctrica. No se ponían de acuerdo. Esto posteriormente, en el año ya 2020, sí que hubo una circular de la CNMC y un decreto de acceso y conexión que proponía las infraestructuras de evacuación común, ¿vale? Las ICES. Pero hasta entonces esto no se ha llevado a cabo. Y lo que nunca se ha llevado a cabo, o al menos en mi corta experiencia, dado también lo joven que soy, es broma, pero lo que nunca se ha llevado a cabo es mirar el sistema de forma de tener en el sistema en las necesidades geográficas. El desarrollo de generación ha sido libre. Es decir, hemos ido a poner parques eólicos donde había viento, lógico. Hemos ido a poner parques solares donde había sol, lógico. Pero, por ejemplo, hemos puesto ciclos combinados cerca de los puertos. ¿Por qué? Porque era lo sencillo a la hora de descargar los buques metaneros y descargar el gas. Nos hemos parado a pensar y se ha hecho un estudio en profundidad de que necesitamos en algunos refuerzos de red o algunos refuerzos de generación o algunos refuerzos de demanda en determinados puntos geográficos de este país. Hasta ahora no lo hemos visto, ni las subastas, ni los concursos que hemos tenido, bueno, de momento ahora solo los de demanda, han seguido criterios geográficos en cuanto a su implantación. Yo sospecho que Red Eléctrica tendrá sus cálculos y entiendo que a los reguladores, bien sea el Ministerio o la Comisión, se lo dice. Pero creo que el uso y optimización de red va por ahí. Podríamos optimizar el uso de las redes acercando la generación al consumo. Eso es lo primero, ya lo hemos hablado aquí. Esos valles de hidrógeno que tanto se habla, mira, eso es una de las cosas que a lo mejor
tiene sentido, porque evidentemente son polos industriales, se va a producir hidrógeno, pero que a ese hidrógeno hay que darle energía renovable. A lo mejor la energía renovable la tenemos, la solar, de la mitad de España para abajo. Oye, pues valoremos, oye, vamos a hacer más agua, vamos a hacer más viento, vamos a hacer más sol, pero también con cierto criterio. Y yo creo que el criterio geográfico es fundamental para optimizar redes. Hay redes que son titularidad de proyectos renovables que pudieran abastecer demanda. Es decir, voy a poner, imagínate que yo tengo una central solar en mitad de La Mancha y tengo una línea dedicada que va a 20 kilómetros a una subestación. Hoy en día yo no puedo cederle esa línea a que se conecte una fábrica me da igual, de puertas, de ventanas o de papel. No puedo, porque esa línea es exclusivamente evacuación. Esa línea se podría incorporar como una línea de distribución. Y eso se ha hecho en muy pocos casos. Siempre que es necesario que sea un anillo cerrado. Es decir, hay opciones para optimizar el uso de redes. Y un ejemplo es ese, las líneas de evacuación de muchas instalaciones. Primero, compartirlas y segundo, el permitir que la demanda se conecte ahí. Y hay muchas limitaciones. Os voy a pedir si podéis responder rápido a las últimas que quedan, pues ya nos hemos alargado, nos hemos retrasado 15 minutitos respecto a la hora que teníamos prevista para cerrar. Nos preguntan sobre vehículos eléctricos. Raúl Cortina, ¿cuál es la vida útil que hemos considerado de los vehículos eléctricos? Perdón. Si es mejor disponer de un vehículo eléctrico en leasing a 5 años o adquirirlo en propiedad, dada la evolución de la tecnología. Eso ahora lo respondemos. Y luego otras preguntas que nos plantean. Alfredo Cadórniga, ¿cómo se asegura la rentabilidad de las inversiones en energías renovables de un sistema marginalista donde los precios pueden caer mucho cuando hay mucha generación renovable? Y si consideramos que la normativa se va a desarrollar para favorecer la implementación de inversores, de creadores de red, en vez de seguidores de red, para evitar futuros apagones. Yo creo que son 3: vehículo eléctrico, las inversiones en energías renovables en el sistema marginalista con tantos cambios del mercado y la normativa para esos inversores, ese grid forming. Vale, pues si os parece, voy a contestar las dos últimas y en la primera que comentabas de vehículo eléctrico daré la palabra a David Cuesta, ¿vale? Que lo tenemos aquí, que es el director y el artífice del estudio. Ahora le diré a David que se eche un poquito para adelante para que le podáis ver y si no ampliamos un poquito la cámara. Pero bueno, a ver, deciros del grid forming, la capacidad de ciertas instalaciones, por ejemplo, alguno nos ha comentado que a raíz del apagón del 28 de abril algún autoconsumidor se llevó la sorpresa que de repente se quedó sin luz. Oye, evidentemente las instalaciones de autoconsumo se diseñan, la mayoría de ellas, son instalaciones conectadas a la red, y si bien el 80%, diría yo, 90% de los inversores tienen capacidad de un momento dado funcionar en isla, es decir, de forma autónoma, podrían haberlo tenido, pero si no lo tienen activo no lo hacen. ¿Vale? ¿Qué ocurre? También esto hay que tener cuidado, porque imaginemos que en ese apagón algunas instalaciones de autoconsumo se quedan en isla, se siguen funcionando y hay cualquier actuación en esa instalación y nadie sabe que está en tensión. O sea, es peligroso. Es decir, hay capacidad. A nivel europeo se está trabajando en los códigos de red, en los nuevos códigos de red, que los vamos a ver, y entre otras cosas incluyen el grid forming. A nivel nacional estamos trabajando con el PO74, el 14.4, control de tensión, que nos va a pedir cosas de ese estilo. Y ahí hay un mundo. Yo no soy experto, pero en este tiempo con el apagón nos hemos informado y hemos hablado con los que más saben dentro de las empresas de la asociación y nos dicen que es imbatible el binomio tanto energía solar como energía eólica con almacenamiento y una batería, es imbatible en cuanto a la capacidad que tiene de grid forming y de hacer red y ayudar, por ejemplo, a levantar este sistema. Sabéis que hemos levantado el sistema a partir de las centrales hidráulicas fundamentalmente del Duero, parte también gracias a la interconexión con Francia, de ahí que el norte de España, pero en eso tanto los inversores, incluso la eólica, cuando les juntas electrónica de dependencias, es imbatible. En cuanto a las inversiones sostenibles, muy rápido. A ver, hoy en día el sistema en España no te garantiza la rentabilidad de las instalaciones. Nosotros lo único que te garantizaba las instalaciones en el pasado era el sistema del RECORE. Sabéis que el régimen especial de toda la vida que fue modificado y en los últimos años sí que hemos tenido unas subastas que son las del régimen económico de energías renovables que de alguna manera trataban de ayudar.
pero sin embargo no ha sido lo suficientemente atractivo y digamos, los productores en este caso han preferido ir a buscar esa rentabilidad y esa seguridad en el sector privado. Son los famosos PPAs, los acuerdos de compra de venta de energía, los que están garantizando esas inversiones, digamos, en renovables. El sistema de subastas sí que ha ayudado, por ejemplo, algún desarrollo en biomasa, que ha habido algunas que acudieron a la subasta, algunos desarrollos solares de instalaciones pequeñitas, pero las 3 o 4 subastas que ha habido con el nuevo esquema en los últimos años, la mayoría de las veces los inversores han preferido ir al ámbito privado, digamos, de compraventa, y de momento parece que va a ser así, ¿no? La mayoría fijaros, estamos hablando que entre eólica y fotovoltaica hay más de 60.000 megavatios digamos, conectados y funcionando. De esos 60.000, bajo un sistema regulado, digamos, de política energética, entendiéndolo, digamos, con soporte del regulador, del ministerio, aunque luego lo pagamos todos los consumidores, de esos 60.000 solo tenemos menos del 10% de la potencia está bajo ese sistema. El 90% de esa potencia renovable se ha desarrollado pues con esos PPAs porque son competitivos y porque ya no necesitan de esas ayudas. Con los ingresos que reciben del mercado, oye, rentabilizan o siguen manteniendo cierta rentabilidad y las nuevas inversiones van con esos ingresos en los PPA. Y en cuanto al vehículo eléctrico, vamos, prefiero dejar a David que nos comente, pero vamos, yo os animo, a quien hacía la pregunta y a todos vosotros, os animo a que valoréis, hagáis ese Excel y ya, bueno, no hace falta hacerlo, lo tenéis aquí. Y valorar, porque la verdad es que cada día nos sorprenden más los fabricantes con nuevos precios, cada vez es más bajo y vamos a tener que actualizar el gráfico dentro de nada. Así que, David, ahí tienes la pregunta. Sí, aquí, bueno. Bueno, antes de nada quería daros las gracias de nuevo, que ya lo he hecho al inicio, porque han hecho un trabajo, como habéis visto, magnífico desde NTT. Sí, bueno, pues respecto a la pregunta, nos encontramos con que bueno, los fabricantes están incrementando ya las garantías sobre sus propios vehículos. Hay que tener en cuenta, pues si consideramos los vehículos eléctricos que estaban a la venta hace 15 años, pues obviamente pues una tecnología poco madura y sobre todo se trabajaba con cierta incertidumbre. Sin embargo, ahora que empieza a tenerse ya referencias, datos reales sobre la utilización de vehículos a largo plazo, empezamos a ver ya garantías de 6, 8, 10 años sobre las baterías de un vehículo eléctrico y se ven casos en los cuales los vehículos eléctricos pues alcanzan 500.000 de kilómetros, con lo cual ya están casi a la par o sin casi, a la par con un vehículo térmico. Con lo cual ahí tendemos a tener una visión positiva y considerar que los vehículos eléctricos, ya los que se están poniendo a la venta ahora, como los que seguramente vendrán en el futuro, vamos a decir, la longevidad vía número de ciclos de carga-descarga o duración de la propia batería, pues han mejorado mucho y se podrán equiparar a lo que es un vehículo térmico. Esa creo que era la primera pregunta. La segunda era sobre si convenía un leasing a 5 años o no. Bueno, esto no es parte del informe, entonces pues aquí yo casi daría una opinión personal que depende del modelo de propiedad del vehículo. Hasta ahora en España predominaba el usuario, el propietario del vehículo. Sin embargo, pues entiendo que la pregunta va precisamente, pues la tecnología está mejora día a día, se incrementan digamos, la autonomía de los vehículos, mejoran su eficiencia, etcétera, etcétera. ¿Merece la pena esperar o no esperar? ¿Tener un esquema flexible o no? Yo diría es un tema, ya es una elección del usuario final. Sí es verdad que bueno, un esquema flexible también debe garantizarte un valor de recompra del vehículo razonable para luego poder seguir yendo a un esquema flexible o bien quedártelo con él. Hacer estas predicciones, yo diría, a 5 años es complejo. Sí es verdad que bueno, los propios anuncios de la industria apuntan a vehículos ya con autonomías pues, muy similares a las de un vehículo de combustión interna, 600, 700, 800 kilómetros por carga. Bueno, pues depende un poco de la necesidad en concreta del usuario y sobre todo del horizonte y el modelo de propiedad que quiera tener. Ahí es difícil prescribir una postura única. Yo creo que es una elección personal de cada usuario, de cada comprador de vehículo. Lo que sí analizamos en el informe, ¿verdad?, es el caso de Portugal, que por ejemplo se basa más en un desarrollo del sistema de flotas. Exactamente. ¿No? Son usuarios. Sobre todo las empresas pues han volcado en la compra de vehículos eléctricos, sobre todo por
esa ventaja que resaltamos en el informe de tener un menor coste en lo que es la vida de uso durante la vida del producto, con lo cual a una empresa eso le encajaba, pues, dado el horizonte de los instrumentos financieros que utilizaba y las bonificaciones que tenía disponibles, con lo cual para una empresa esas flotas le salía rentable este tipo de esquemas en los cuales, pues, bueno, a 3, 4 o 5 años optaban por el vehículo eléctrico, y es uno de los secretos por los cuales, si vemos en el informe, la penetración del vehículo eléctrico en Portugal es mucho mayor que en España. Pues eso, y creo que también el sistema de ayudas también ayudaba, ¿no? En Portugal parece que podías anticipar algo el volumen de las ayudas y demás. Así es. En la compra, ¿no? Un esquema de incentivos más orientado a este tipo de usuarios y que han sido los que han, yo creo que, dado ese diferencial en cuanto a ventas, o han aportado una gran parte de servicio respecto al mercado español. Muy bien, pues yo creo que ya no hay más preguntas aquí en el chat, ¿no, Javier? No, todo bien. Oye, pues nada, no sé, Santiago, si quieres lo cerramos, damos las gracias y demás. Yo por mi parte agradeceros a todos que estéis aquí. Todavía creo que andáis 80 y tantos. O sea, Dar las gracias a todos por el interés, por la paciencia. Yo quiero agradecer a Javier, a NTT Data, a José María, a todos por la explicación y la presentación, y nada, y animaros a seguir en nuestros APA Talks que empezamos ahora, y esperamos que tengamos nuevas convocatorias de interés para todos. Así que muchísimas gracias a todos. Venga, gracias. Hasta luego.